Gracias, hermanos, qué bueno que estemos en este lugar. Hágame el favor de decir a su compañero en este momento, qué bueno que estés en este lugar. Señor te trajo para estar en el mejor lugar donde podemos estar el día domingo, en la casa del Señor. Quiero informar a usted que el domingo pasado, de sorpresa, el hermano Omar pues estaba presentando su renuncia de las actividades de oficina. En 2 oportunidades, juntamente con Sonia, nos reunimos para hacerle reconvenir. Él dijo tener planes ya personales. Entonces no hubo manera pues de que continuara, pero lo bendecimos y anhelamos, deseamos todo lo mejor para nuestro hermano Omar Quintanilla. Vamos a continuar con la serie de temas que nos hemos propuesto para este mes de junio. Desde ya una semana antes estuvimos anunciando que para este mes estaríamos tocando el tema victoria sobre la falta de perdón. Un tema bastante duro, bastante delicado, en donde es bueno tener un enfoque bíblico para poder salir adelante en medio de toda circunstancia, en medio de toda situación. Si ustedes notan y revisan sus notas, o más bien la hojita que dimos donde están todas las prédicas, el miércoles escuchamos ya el origen de la falta de perdón. Hoy estaríamos viendo por qué nos ofendemos. El miércoles, qué hacen las ofensas en el cristiano. Luego el día domingo hacemos un paréntesis, siendo que hermanos de Fraternidad Cristiana de Guatemala van a compartir con nosotros en esa mañana. Por cierto, les invito a escuchar a Jorge. Jorge es el director de células de Fraternidad Cristiana de Guatemala, con una experiencia pero grandísima en el área que ellos abordan como líderes de Fraternidad Cristiana de Guatemala. Un mensaje buenísimo y esperamos que usted no se lo pierda. Ellos van a estar compartiendo con nosotros incluso el día sábado, tal como lo decía nuestro hermano Marlon, pero son jóvenes así, adultos, pero buenísimos con su testimonio y con todo el trabajo que ellos hacen allá en Fraternidad Cristiana de Guatemala. No se lo pierda, vamos a estar el próximo domingo escuchando a Jorge acá con nosotros. Y ahí tiene usted la hoja, hágame el favor, guíese por ello y pues el ánimo a escuchar palabra, a escuchar cuantas veces podamos la palabra del Señor, pero buscando retener, ¿verdad? Buscando retener la palabra. ¿Por qué nos ofendemos? ¿Por qué nos ofendemos? Hay muchas razones por las cuales cada uno de nosotros, hermanos, nos ofendemos. Las relaciones personales de unos con otros pueden convertirse en la experiencia más agradable o gratificante que podamos descubrir o tener de la vida, pero siempre y cuando todas las cosas estén bien. Cuando usted está bien con su jefe, cuando usted está bien con su maestro, cuando usted está bien con su mami, con su papi, con sus hermanos, como quien dice, el cielo, ¿verdad? Andamos en medio de nubes. El problema es cuando algo falla en medio de esas relaciones y comienza toda una tormenta en la casa, en el trabajo, en la familia, y todo se da vuelta, como que hay toda una hecatombe viniendo, cosas por aquí, cosas por allá, que destruyen esa unidad, hablando de la familia, hablando de la iglesia, hablando del matrimonio, hablando del trabajo a lo mejor.
Y hay que ponerle mucha atención. Todo lo contrario, cuando pues las relaciones no son de nuestro agrado, a lo mejor se falló en algo específico, y la pregunta sería, ¿qué ofende? ¿Qué nos ofende? Nos ofenden los rechazos de las personas. Nos ofenden ser tratados injustamente, de acuerdo a la medida de lo que consideramos. Nos ofende que se nos ignore o se nos dé el reconocimiento que nosotros deseamos tener en un momento determinado. A lo mejor usted dice, pero si es que yo lo merecía, ¿por qué pusieron a Juanito y no a mí? Entonces usted está ofendido por la falta de reconocimiento, o a lo mejor lo traicionan, y eso lo pone a usted de mal humor y desordena toda su atmósfera tranquila que tiene porque alguien lo ofendió, o alguien habló de usted y dijo expresiones que usted ni siquiera imaginaba podía escuchar u oír. Yo creo que en cuanto a ofensas, pudiéramos listar todas las cosas que se nos ocurre y evaluarla y considerarla. ¿Qué de todas ellas son las cosas que más me ofenden a mí en realidad, en la práctica? Y claro, como son golpes a nuestro corazón, pero unos golpes terribles al corazón. Yo creo que si nosotros viéramos que algún peso venir sobre nosotros físicamente, nos apartamos. El problema con las relaciones es que no sabemos cuándo van a aparecer. Y hay veces son bien fuertes los pesos que vienen encima y no nos lo logramos quitar. Y nuestro corazón está afectado. Y no lo podemos negar, está afectado. Se vuelve doloroso y comienza toda la incertidumbre. Sufrimos mucho cuando de quienes nos sentimos ofendidos o dañados son personas de alguna manera cercanas a nosotros. A lo mejor de aquellos dicen, al final a mí que me importa fulano. Pero sutano, no puede ser. Entonces estamos bien ofendidos por algo en particular. Mire, las ofensas, hermanos, vienen de todos los tiempos. Y vienen de todos los calibres y de todas las medidas. Y han venido durante toda la vida. Cuando se trata de hablar del hombre, cuando se trata de hablar de la mujer. El rey David, imagínese usted, de quien llevó el golpe más grande fue de su hijo Absalón. Absalón trató de usurpar el trono del rey David. Y le hizo unas cosas que a lo mejor nosotros no la hubiéramos soportado. Hubiéramos ido a parar al médico y con tratamientos de todo tipo porque no soportamos lo que un hijo le pueda hacer a un papá. Entonces, como quien dice, mire, en lugar de creer que en la vida todo va a ser paz, todo va a ser tranquilidad, yo preferiría asegurarme preparándome para cualquier situación y no todo lo contrario. Porque es mucho más difícil el golpe cuando estamos pensando que todo va a ir bien. Y cuando se trata de las relaciones de unos con otros, entender, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor para que me entienda en el ánimo de que es inevitable que nos ofendamos? ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Dice en Santiago 3:2, mire, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Mire lo que dice, todos ofendemos muchas veces. Imagínese usted lo que dice la palabra, todos, como quien dice, sin excepción, dice, ofendemos muchas veces. Si alguno dice no ofende,
en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, si preguntáramos, ¿hay algún perfecto acá que nunca ha ofendido a nadie o nunca ha recibido una ofensa de alguien? ¿Verdad que no? Dice la palabra, todos ofendemos. Y no solamente una vez, sino dice, muchas veces vamos a ser ofendidos. A veces uno se siente ofendido por los hijos. A veces los hijos se sienten ofendidos de sus padres, fíjese. Dice, todos nos ofendemos, todos nos ofendemos muchas veces. Luego dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Y yo creo que esa medida de varón perfecto, pues es algo que tenemos que trabajar mucho todos, ¿verdad? Para poder llegar a ese punto un día de no ofender. Ahora, lo que entendemos de esta palabra, de Santiago 3:2, es que las ofensas, mire, según leemos y releemos este versículo, dice que las ofensas tienen su origen. ¿Dónde tendrían su origen las ofensas? En la falta de capacidad que muchos tenemos de refrenar, dominar o gobernar nuestras emociones, nuestra lengua, nuestro pensamiento, para no sacar de nosotros aquello que dañe u ofenda la vida de los demás. Como quien dice que el problema de las ofensas vendría a ser un problema de falta de dominio de quien las saca de su vida. Como quien dice que si usted fuera al médico, le dice, ¿pero qué te pasó? Fíjese que yo tiendo a herir, tiendo a ofender a las personas. Se fuera un poquito para atrás y diría, no tienes dominio propio, ¿verdad? Es tu dominio propio el que te está afectando. Por eso no te puedes contener. Y por eso estás ofendiendo a tu esposa, estás ofendiendo a tus hijos, estás ofendiendo a quienes se te ponen enfrente. Pero ¿cuál es tu problema? Tu falta de control. Tus emociones están creando un problema grandísimo de intranquilidad, de mucha fricción en medio de tu casa, de tu familia, en el trabajo, en la iglesia. Entonces es falta de dominio de nuestras emociones. Ahora, todos sabemos por la palabra del Señor que el dominio propio, fíjese bien, es un fruto del Espíritu. Eso significa que lo que todos estamos necesitando, aún con todo, ¿verdad?, lo que nosotros oímos de la palabra y todo lo que leemos de la palabra, es que el Señor, que la relación con nuestro Dios dé como fruto en nosotros el dominio propio, para no soltar nuestra ira por cualquier cosa o por cualquier circunstancia. Entonces, como quien dice, mire, si alguna razón tendríamos para acercarnos a Dios en humildad y buscarlo y decirle, mira, Señor, de veras quiero que me ayudes, podría ser precisamente en el punto del dominio propio. ¿Por qué el dominio propio? Porque si no hay dominio de las emociones, no hay dominio de los pensamientos, no hay dominio de la boca, entonces yo estoy teniendo serios problemas, serias dificultades. ¿Por qué? Porque
esa libertad que he dado para hablar lo que se me antoje, expresar lo que se me antoje, está creando un fuerte problema, una fuerte dificultad con mis hijos, con mi esposo, con mis hermanos en el grupo, en todo lugar. Falta de dominio propio. Entonces hay necesidad de buscarlo en el Señor. Hay necesidad de orar. Fíjese bien, no solamente para que Dios dé un trabajo, para que el Señor multiplique lo que hacemos. No, hay necesidad también de orar. Si andamos en la búsqueda del carácter de Cristo en nosotros, también necesitamos llorar, suplicando al Señor bendiga nuestras emociones. Porque están afectando el núcleo familiar. Todo es ira, todo es enojo, todo es molestia. Entonces es un problema serio, es un problema bien difícil que necesitamos resolver. Y yo creo que todos, ¿verdad?, de alguna manera sabemos precisamente lo que es crear un fuego en la familia. Todo está bien, una palabra sola, ¡pum!, desarmó toda la paz que necesitamos. Y acuérdense que la palabra dice que a paz nos llamó el Señor. A paz nos ha llamado. A paz te ha llamado en tu casa. A paz te ha llamado en tu familia, a paz te ha llamado con tus hijos, a paz te ha llamado con tu esposo, a paz te ha llamado con tus vecinos, a paz. Somos pacificadores. No somos de los que creamos problemas, de los que creamos dificultades. Amén. Ahora, mira, en una situación de ofensa, donde aparecen las ofensas, vamos a encontrar dos tipos de personas. A lo mejor ahí nos ubiquemos todos, en cualquiera de estos dos tipos. Vamos a encontrar al ofensor y vamos a encontrar al ofendido. Dos tipos de personas. Quiero decirles que tanto para el ofensor como para el ofendido, la palabra del Señor trae dirección. Tiene dirección específica. Por ejemplo, para el que ofende demasiado, dice la palabra manda. Mire, la palabra manda. O podríamos decir, la palabra te manda. Este tipo de conducta. Para ser más claro, o sea, no nosotros, sino el Señor te manda esta palabra. ¿Qué quiere que el Señor haga en medio de una situación de ese tipo? Dice, ninguna palabra corrompida, Efesios 4:29, salga de vuestra boca. Mire, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Dice, ninguna palabra corrompida, ninguna palabra que deje ver que no somos nacidos de Dios, no puede salir de nuestra boca. Eso significa que los cristianos, fíjese bien, necesitamos cuidar nuestra boca, lo que está saliendo de nuestra boca. Y la palabra de Dios dice que ninguna palabra corrompida, dice, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Nuestros hijos no pueden escuchar una palabra corrompida de nosotros. Tiene que ser bien sabia, bien calculada.
Fíjese. Pero es que son mis hijos. Con más razón. Con más razón. Entonces, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la buena edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Número 2, Santiago 1:20. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre, fíjese, no obra la justicia de Dios. ¿Qué significa? Mire, lo que significa es que detrás o alrededor de toda expresión de ira, de enojo y cosas semejantes, cada vez que nos estamos expresando de esa forma, de esa manera, alguien está siendo perjudicado. Porque dice la palabra de Dios, oiga, dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces cada vez, fíjese, cada vez usted se está sintiendo bien. A lo mejor psicológicamente o el psicólogo le diga, desahógese. Porque eso es lo que recomienda. No se quede usted con sus penas aquí adentro, desahógese. Pero ese desahogo está trayendo problemas, está trayendo dificultades. Por eso de repente la psicología no pega con la palabra del Señor. La palabra de Dios es otra cosa distinta, es otra cosa bien diferente a lo que el psicólogo pueda decir. Y perdón porque mi hija es psicóloga, pero yo sé que ella sabe perfectamente que no es por ahí, ¿no? Pero no pega. No pega eso de desahogate, decir lo que querés para sacar todo. No. Dice que la ira del hombre, donde hay ira, donde hay enojo, siempre está siendo alguien afectado a su alrededor. Siempre va a ser. ¿Por qué? Porque dice que no obra la justicia de Dios. No obra el carácter del Señor. No está recibiendo, en otras palabras, nada agradable de lo que el Señor se sienta satisfecho. La ira está dañando. El enojo está afectando. O sea, tu mal humor está destruyendo a los que están alrededor de usted. Eso es lo que está diciendo. Va a destruir. Va a destruir, o sea, la ira te va a destruir. Va a destruir tu casa, va a destruir tu matrimonio, va a destruirte con tus hijos. No van a soportar, en otras palabras. No van a soportar tanta ofensa, no lo van a soportar. Y tienes que cuidar. Por eso dice, porque la ira del hombre no obra la justicia del Señor. Entonces lo que quiero expresar es que necesitamos trabajar mucho con la parte de nuestras emociones y la reacción que estamos teniendo a las diversas cosas. Repito, somos pacificadores. Somos pacificadores. No somos, ¿verdad?, de los que encienden los fuegos, porque nosotros no nos dejamos de nadie, porque nosotros siempre ganamos, porque nosotros siempre tenemos la razón, porque a mí todo el mundo me tiene que obedecer. Eso no es la mentalidad de un hijo de Dios. La mentalidad que gobierna sobre un hijo de Dios es que somos sujetos a la palabra del Señor y al Señor Dios Todopoderoso. Esa es la mentalidad que debe de prevalecer. Como quien dice, sí, a tus hijos le puedes fallar, sí, si no tienes al Señor en tu corazón. A tu esposa le puedes fallar con tus gritos, con esto y lo otro, sí, si no tienes al Señor en tu corazón. Puedes destruir tu casa, puedes destruirla, porque al final es tu decisión, pero no está siendo gobernado por Cristo Jesús. El Espíritu del Señor no te está gobernando. ¿Vienes a la iglesia? Sí. Es que yo voy a la iglesia todos los días, hermano. Sí, vienes a la iglesia. Pero venir a la iglesia no implica que estoy dando el fruto del Espíritu que debo de dar.
Por eso es importante, hermanos, nuestra oración. Y ese es el punto quizás que yo lo voy a decir toda la vida. Toda la vida. Pero no, hermanos, esa oración, ¿verdad? Que es importante, pero que la hacemos para que los demás nos miren. No. Yo estoy hablando de esa oración privada. De esa oración donde nosotros sacamos todo lo que nosotros andamos llevando delante del mejor. Delante del que tiene toda la paciencia para oírme, delante del Señor. A lo mejor estamos no hablando de la oración congregacional, cuando nos reunimos, cuando gritamos. No. Estoy hablando de tu relación personal con el Señor. Estoy hablando de esa madrugada cuando estás inquieto y que te levantas para clamar, para llorar. Y decirle, Dios, ayúdame. De eso estoy hablando. Mire, y se nota, o sea, de alguna manera cuando alguien está trabajando consigo mismo en eso. Dice, sí, pero es que aquí no hay cultos de... Mire, hermano, aquí hay de todo. Pero aún con todo, yo insisto, lo principal, la columna fuerte de un cristiano para sí mismo, es su oración personal. Y si usted ha dejado su relación personal, prácticamente, hermanos, ha dejado al Señor. Yo debo de ser de aquellos que a toda hora, en cualquier momento, en cualquier lugar, ahí esté clamando, suplicando, rogando, pidiendo. Yo debo de ser eso. No necesito ni que me digan. Yo trabajaba allá en San Salvador. Trabajaba por 7, 8 años, trabajé cerca de Metrocentro. Yo tenía un horario de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde. Acaban 2 horas. 2 horas. Yo decía, ¿qué hago en 2 horas, Dios? ¿Qué hago en 2 horas? Yo aquí, hay veces me iba a caminar, pero ¿y qué ando caminando? ¿Qué cosa? Luego entendí. Solo iba a comer y me volvía al lugar donde estaba la oficina. Y a plena 1 del mediodía, como a esa hora, estaba clamando al Señor. Estaba buscando la presencia, incluso clamando por la misma empresa. Señor, saca adelante esta empresa, saca adelante sus ventas, saca adelante a sus vendedores. Dios Todopoderoso, sácala adelante, sácala adelante. Mire lo que podemos hacer. Somos fuertes, nosotros somos fuertes, hermanos, pero tan fuertes por causa de Cristo Jesús. No nos sintamos débiles. No nos sintamos debilitados. ¿Por qué? Si tenemos el poder del Señor reinando con nosotros. Pero si hacemos uso exacto de lo que necesitamos, el clamor es importante. Y la otra cosa dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y luego dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte. Porque el enojo reposa en el seno de los necios. Mire lo que dice la palabra. ¿Qué dice? Que actuar fuera de control de nosotros mismos es una señal a quienes nos rodean de la necedad que hay en nuestro corazón. Estamos dando testimonio por nuestra falta de control, no que somos creyentes, sino que somos necios o que somos personas no entendidas que ignoran la ley de Dios o los mandamientos del Señor y como no los conocen, se comportan como quieren. No tengo ley, no hay ley a la cual yo esté sujeto. En otras palabras, yo soy mi propio Dios. Yo digo lo que debo de hacer o yo digo lo que no debo de hacer. Y el cristiano no se conduce de esa forma.
El cristiano dice, yo voy a hacer lo que el Señor me ha mandado a hacer. Amén. Y ese es el punto de diferencia. Ese es el gran punto de diferencia. Entonces, para el que ofende, la palabra dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Para el que ofende dice, porque de la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Estás dañando, papito. Estás ofendiendo a quienes lo rodean. Vas a destruir tu casa. Vas a destruir tu familia por tu carácter. Y luego dice, no te apresures en tu espíritu. Mira, no te apresures en tu espíritu a enojarte. Porque el enojo reposa en el seno de los necios. Entonces, la psicología pudiera decir, desahógate y sé tú mismo. Y la palabra dice, si actúas de esa manera, fuera de control de ti mismo, eres un necio. Y un necio es aquel que ignora la ley de Dios. No vive sujeto a la ley de Dios. Y todos sabemos que todos acá nos debemos al Señor Jesucristo. ¿No es verdad? Todos nos debemos. Y dice, mira, a lo mejor no te inspire el jefe obedecerlo. Pero dice, pero por causa de mi Señor, yo tengo que estar sujeto. ¿Verdad? Es por causa de Cristo. Entonces, al ofensor dice, cuídate de eso. Todo aquel que ofende, tiene una deuda con el ofendido. Fíjese. Todo el que ofende, tiene una deuda con el ofendido. Cuando usted ha ofendido a alguien, usted tiene una deuda con el que ofendió. Le debe. Y la pregunta le sería, pero ¿y qué le debo? Si solo le dije un par de palabras que lo destruyeron. ¿Qué le debe? Sería la pregunta. ¿Y qué le debo yo a ese fulano por haberme sido cruel con mis palabras? ¿Qué le debo? La deuda es una deuda de dignidad. Porque cuando una persona ha sido ofendida, lo es en su estima, en su valor propio, o en su dignidad como persona o hijo de Dios, la cual por la ofensa, esa estima, ese valor personal, se ve ultrajado, humillado, avergonzado. Yo quedo bien parado, en el sentido que yo le dije lo que le tenía que decir. Pero lo que hizo fue levantar una deuda. ¿Deuda de qué? De dignidad. Porque usted destruyó con sus palabras la dignidad de la persona. ¿Sabe? Una persona ofendida la hacemos después de estar de pie. La humillamos. Así como que la trituramos. Estoy tratando de decir triturar. O sea, me trituraron. Me trituró. ¿Qué trituró? Yo lo miro bien. No. Trituró su estima. Trituró su valor. Trituró su dignidad como hijo de Dios. Esa persona se va a su cuarto a llorar. ¿Y sabe por qué llora? Dice, yo no valgo nada. Yo no valgo nada. Pero ¿y qué pasó? ¿Qué dañó su dignidad
la ofensa. La ofensa la trituró. Así la hizo cuando uno toma una hoja y la hace. Así está la estima de la persona. Eso es lo que quise representar ahí. A lo mejor no pude. No soy actor. Pero esto es lo que hizo. Majó. Si estoy usando bien la palabra, majó su dignidad. Y la pregunta sería, en esta mañana, ¿a quién tienes majado? Luego voy a ir a consultar el diccionario, perdón. A la próxima se la traigo bien puesta. ¿A quién tienes majado? ¿A quién tienes majado con su dignidad? Por la manera como estás hablando, por la manera como estás refiriéndote, por la manera en la que estás hablando. Sí, pero es que yo aquí tengo la autoridad, sí, pero la autoridad del Señor es diferente. Esa es la deuda. Y la pregunta, o más bien, el punto es, ¿hasta ahí he llegado? Sí, hasta ahí he llegado. Has majado a tu hijo. Has majado a tus sobrinos. Has majado a tu papá, a lo mejor. Lo has majado en su dignidad. Porque ofendiste. Amén. Eso es como se los puedo explicar. Entonces el ofendido entra en una lucha de su propio valor o de su propia estima o dignidad. Entonces cuando esa lucha tiene que ver con yo no valgo nada, yo no soy nadie. Pero y la pregunta es, ¿y quién te tiene así? Las palabras del ofensor. ¿Cuántos estamos endeudados? Y bien endeudados. Y bien endeudados. Porque hemos majado la dignidad de las personas. Y las hemos hecho sentir que no valen nada. Amén. Entonces, una buena pregunta es, ¿y cómo reparo esto? ¿Y cómo lo reparo? Porque aquí es de buscarle soluciones al asunto, ¿verdad? ¿Y cómo lo reparo? ¿Y cómo lo reparo? Esto es lindo de la palabra del Señor. ¿Cómo lo reparo? Aun cuando a lo mejor lleve su tiempo y lleve un proceso, pero la palabra de Dios da una manera, una forma, una solución de cómo salir de esa situación si yo soy el ofensor continuo en una situación. Santiago 5:16, ahí está una buena respuesta. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Fíjese que habla sanidad. Y esa sanidad no es física, sino que es emocional en las relaciones de unos con otros. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Pero mire, le voy a decir algo. Si un problema grande tenemos, pero tenemos, y tenemos, y voy a decir, y tenemos, es que no nos sabemos comunicar.
Y máxime cuando nos dicen que con quien me tengo que sentar es con aquel que me ofendió o con aquel que ha ofendido. No, si yo lo que quiero es no verlos. Lo que quiero es no verlos. Y la palabra de Dios dice, no pueden arreglar una situación si no se sientan y se miran de frente. Porque para que la palabra dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, a lo mejor ni siquiera puede ser ni por teléfono, ni por internet, ni por un mensajito, perdóname. No, tiene que verse cara a cara. Los asuntos de ofensas no se resuelven por internet. Hay que ver a la persona de frente. Y dice la palabra, confesaos vuestras ofensas unos a otros, dice, para que seáis sanados. Entonces, en un problema de ofensas es imposible que haya una solución sin diálogo. Pero repito, cuando estamos ofendidos de algo, lo menos que queremos hacer es verlo. Y dice que es la solución. Por eso el enemigo va a entrampar las relaciones de ese tipo y lo que va a hacer es alejar. Y se aleja y no hay comunicación. Prácticamente estamos condenando esa relación a que quede enferma para toda la vida. Porque dice que la solución es confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad, dice, unos a otros para que seáis sanados. Fíjese. ¿Estamos acá? Amén. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Entonces hay necesidad. En cuestión de ofensas, repito, no hay solución si no hay diálogo. Y este es el orden bíblico. Usted actuará bíblicamente, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Como quien dice, júntense y hablen de la situación. Esa es la solución bíblica. Fíjese, esa es la solución bíblica. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Entonces, sin diálogo no se resuelven ofensas. Y si no se resuelven ofensas, no hay solución. Hay una relación entrampada, hay una relación enferma. ¿Por qué? Porque los involucrados no han sido capaces de hablar el uno con el otro. Amén. Ahora vayámonos al otro lado. ¿Qué dice la palabra del Señor al ofendido? Estábamos hablando del ofensor. ¿Qué debe de hacer el ofensor? Ahora, ¿qué debe de hacer el ofendido? Al que fue dañado. Al que está sufriendo por el daño del ofensor. Mire, una de las cosas que levanta el ofendido, cuando usted está ofendido, usted va a levantar un pleno rechazo hacia el ofensor. ¿Cómo se manifiesta ese rechazo? Bueno, se le va a manifestar en pensamientos. Ay, no, ya viene fulano de tal. No. Yo no sé cómo le dice usted, pero se va a manifestar en pensamientos y malos pensamientos hacia la persona. Yo no quiero ver a ese cochino. Yo no quiero ver a ese
fulano. Entonces son las reacciones normales que salen de nosotros. Pensamientos, palabras de reproche, de menosprecio en contra de su ofensor. Usted va a tratar, cuando alguien lo ha ofendido, usted va a tratar de sacar todo lo peor hacia esa persona. Y para eso, déjeme decirle, somos muy buenos. Lo hacemos excelentemente cuando se trata de sacar enojos, de sacar ofensas. Cuando lo estamos sacando, cuando lo estamos proyectando, tenemos una creatividad admirable. Bueno, yo no sé si usted, a lo mejor estoy hablando de mí mismo y yo los que ahí entiendo en el rollo, pero al menos yo me conozco. Y yo digo, ¿y dónde me puede salir tanta cosa loca aquí en mi corazón, Dios? Sí. Amén. Entonces, levantamos. Mire, ¿y por qué lo digo? Porque hay necesidad de identificar, Dios. Hay necesidad de identificar cómo estoy. La única manera de salir yo de una situación de este tipo es que reconozca dónde estoy. Pero si yo no reconozco dónde estoy, entonces ¿de dónde voy a salir si no estoy saliendo de nada? Pues yo necesito aprender a evaluar, bueno, ¿cómo va esta cosa? ¿En qué proceso va la ofensa en mí? Hay que aprender a evaluarlo. ¿Estoy saliendo o estoy entrando más? Entonces, dice palabras de reproche, de menosprecio contra su ofensor. Mire, aquí me quiero detener un poquito. En eso ahí me quedo, ¿verdad? Manifestando reproches, manifestando menosprecios y manifestando aquí, manifestando allá. Ahí me quedo un poquito. En este contexto, yo le voy a decir qué está pasando en ese contexto. En ese contexto mental o emocional, es aprovechado por el enemigo. Y el diablo en este contexto va a procurar esclavizar los pensamientos y las emociones, y que estos pensamientos y emociones aten a la persona, fíjese, aten a la persona a una ira, enojo, molestia y hasta amargura que puede durar toda la vida. Esa es aprovechada por el enemigo. Y el enemigo, por eso pone mucha dificultad en el encuentro que tiene que ver con la reconciliación. Él no va a procurar la reconciliación, él va a tratar de alejar. Pero ahí es donde venimos, fíjese bien, como cuerpo de Cristo y como iglesia del Señor, luchando por la reconciliación, luchando por la reconciliación, luchando por la reconciliación, luchando por la reconciliación. Porque si estamos lejos, la unidad no se opera. Por eso necesitamos hablar. Necesitamos hablar ahí si sucede algo en la célula, hay que hablarlo. Hay que decirlo, hay que expresarlo de buena gana. Para que todo se solucione, para que todo se corrija. Pero si ando, fíjese, el problema es andar tragándome. Pero ese tragar es de 1 año, ese tragar es de 2 años, ese tragar es de 3 años, ese tragar es de 4 años. Y me vuelve una persona que amargada. Porque no le he dado solución. Si la persona, bueno, y en lo que entiendo, porque yo lo he vivido, en lo que entiendo es, el enemigo es fiel todos los días en recordarle a usted que fulano de tal le hizo tal cosa.
Y usted dice, pero como se lo apropia y dice que es su pensamiento, entonces usted no hace nada. Pero usted debería ser claro con usted mismo. Cuando hay alguien, fíjese bien, cuando hay un pensamiento recordándole una ofensa todos los días sobre alguien, reconozca que no es usted. A lo mejor usted tiene buenas intenciones, pero el enemigo no las tiene. Y él fielmente le va a estar recordando toda esa ofensa todos los días. Lo que yo recuerdo de mí es que me la recordaba todos los días a las 3 de la tarde. Todos los días. Pasé meses así como oyen, meses, todos los días, echándole la culpa del muerto, como dicen, al ofensor. Y el ofensor a lo mejor en otra onda distinta, diferente. Y yo todos los días me estaba muriendo por eso. Entonces digo yo, ¿quién fielmente puede esclavizarnos a un enojo? ¿Quién fielmente nos puede esclavizar a nosotros a una amargura, a un resentimiento? Esa es obra del enemigo. Y yo debo de aprender a salirme de ello. Entonces si la persona ofendida no descubre la obra del enemigo y se apropia o más aún justifica su actitud, ahí ya se fregó, hermano. Expresiones como estas: yo estoy molesto con justa razón, porque él me ofendió. Por eso estoy así. Fíjese. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Justificando mi enojo. Diciendo, soy merecedor, merezco estar así, porque alguien me ofendió. O en otras palabras, merezco ser un esclavo del ofensor. Fíjese. Por eso una de las cosas que no se hacen es, o a cualquiera podría decir, él tiene la culpa. Y como tiene la culpa, yo he reaccionado de esta forma, de esa manera, porque él tiene la culpa. Yo me enojo porque él tiene la culpa. Yo reacciono así porque él tiene la culpa. Entonces lo justifico. Y cuando lo justifico, justificar mi estado de ofensa, solo es plantar en mí una semilla de resentimiento o emociones negativas o desagradables que van a vivir conmigo toda la vida, simplemente porque nunca supe identificar la obra del enemigo en mí. Merezco estar así, merezco estar enojado, merezco ser hiriente, merezco odiar, merezco, yo sí, porque alguien me hizo daño. Entonces no puedo justificar, yo no debo nunca debo de justificar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando lo justifico, le permito incluso, mire, a mi lengua y a mi pensamiento que alimenten esa ofensa. Y eso significa mire, usted y yo no nos hemos muerto porque todos los días comemos. Y comemos bien. Y algunos hasta además no, eso no. ¿Sabe? Igual. ¿Sabe por qué no desaparece la ofensa de su corazón? ¿Sabe por qué no desaparece la ira de su corazón por el ofensor? ¿Sabe por qué no desaparece? Porque todos los días lo está alimentando. ¿Y cómo lo alimento? Ay, ¿verdad? ¿Te recordás de la fulana? ¿Te recordás del sutano? ¿Te recordás lo que me dijo? Sí, que no sé qué, que no sé cuánto. Y comienzo a ser un promotor de mi propia amargura. ¿Y cómo soy el promotor de mi propia amargura? Recordando lo que me hicieron todos los días. Pero os le digo, no nos hemos muerto porque todos los días comemos. La ofensa no desaparece de todo de nuestro corazón porque todos los días la recordamos, por eso no aparece.
no desaparece. Y la hablamos. ¿Te recordás de Brasil? Y cuando estamos recordando lo mismo toda la vida, es como que usted esté yendo a una plantita y la esté regando para que crezca más. Por eso lo que menos debo de hacer cuando sucede algo es, si es la lucha, no hablar nada que alimente esa cuestión. En todo lo posible tengo que refrenarme, tengo que luchar, tengo que verme a mí mismo, observarme en mis pensamientos, en mi boca. Debo observarme mucho y decir, no repetiré lo que me dijeron. No me volveré en promotor de lo que otro me dijo. No lo voy a hacer, porque solamente voy a ser promotor de la obra del enemigo en mí. Fíjese. ¿Y sabe qué funciona acá? ¿Qué es lo que está usando usted? Un principio pero grandísimo de la palabra del Señor, que dice, maldigan ellos, pero bendice tú. Yo no me voy a volver promotor en la obra del enemigo, contra mí mismo, destruyéndome al recordar todas las cosas que me han hecho. No me voy a volver promotor. Yo voy a salir de ello. ¿Cómo voy a salir? Callándome. Maldigan ellos, pero bendice tú. Amén. Ya, ahorita terminamos. Ahorita. Ahora, la instrucción más clara de la palabra para el ofensor es: soportaos, dice, unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahora, el perdón, déjeme decirle, y acá quizás le voy a pedir un minutito. No se vaya, por favor, no se vaya. Esto es clave, muy clave. El perdón no es asunto de emociones. El perdón es un asunto de razones. El perdón no es un asunto de emociones. El perdón es un asunto de, diga conmigo, razones. Razones. Si yo no soy capaz de encontrar, mire, razones por las cuales liberar la deuda de un ofensor, a lo mejor me toque llevar la ofensa todo el tiempo. ¿Dónde me paro bíblicamente para decir que el perdón no es asunto de emociones, sino de razones? Mire, el Señor Jesucristo, al cargar con nuestros pecados en la cruz, vivió el ultraje más vil, recibiendo las ofensas y humillaciones más vergonzosas, como: si eres hijo de Dios, baja de esa cruz. A otro salvó, ¿por qué no se salva a sí mismo? Fue humillado, fue burlado, fue escupido, sufrió ofensas tan grandes, pero tan grandes, fíjese bien, oiga bien usted, tan grandes. Pero en medio de todas esas ofensas grandes, yo quiero que vaya conmigo y ahí en Lucas 23, 24, y ver las palabras que Jesús decía cuando Él estaba extendiendo el perdón a todos. ¿Qué hizo que el Señor? En Lucas 23, 24 decía, y Jesús decía, ¿qué estoy tratando de resolver? ¿Qué vamos a resolver en esto? Lo que decía, el perdón no es asunto de emociones, el perdón es asunto de razones. Y ahí está, dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Oiga bien, el Señor, al extender su perdón, no vio la ofensa, sino la condición del ofensor. Él no vio que lo habían escupido. Él no vio que lo habían ultrajado. Él no vio que lo habían herido. Él no vio que lo habían latigado. Él no vio eso, que es lo que nosotros comúnmente vemos.
Él se fue detrás del trasfondo, del corazón del ofensor y dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Al extender su perdón, el Señor no vio la ofensa, sino la condición del ofensor. Por eso dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Como quien dice, perdónalos porque lo hacen en una condición de ignorancia. Su estado de ignorancia los llevó a actuar de esa manera. Él no se fijó en lo que le habían hecho para extender el perdón. Para extender el perdón, él vio la condición de todos los que lo habían ofendido. Entonces, como quien dice, perdónalos porque lo hacen en una condición de ignorancia. Desconocen la verdad, la ignoran. No juzgó la acción, sino la condición para extender su perdón. Mire, muchas veces el ofensor, como para encontrar razones, el ofensor puede ofender de frustración. El ofensor puede ofender por descuido. El ofensor puede ofender porque desconoce de alguna situación. El ofensor puede ofender creyendo no perder el control. Un ofensor puede ofender porque desconoce de las leyes del Señor. Un ofensor puede ofender porque busca llamar la atención. Un ofensor puede ofender porque así fue enseñado para resolver sus diferencias. Si nosotros analizamos la condición del ofensor, es más fácil otorgarle el perdón a que si solo nos estamos fijando en lo que hizo y en lo que dijo. El Señor no se fijó en eso. Él fue dentro de su corazón y como Él conocía, dije: ¿sabe por qué hacen? ¿Por qué me han herido? ¿Saben por qué me han golpeado? ¿Saben por qué me han latigado? Dijo: porque ellos ignoran quién soy yo. Si ellos supieran quién soy yo, nunca hubieran hecho lo que hicieron. Entonces una manera de salir y otorgar es: no vea la acción, considere a la persona en su condición. A lo mejor, mire, iba de paso y iba, póngale usted, puede suceder, al baño porque, ay, pasa y ve qué haces. Y él dice: ay, me dañó. Y yo dice, y cuando le preguntan al otro: ¿y por qué lo dañaste? Ni me fijé. Dice: yo al baño iba porque necesitaba ir al baño. ¿Me doy a entender? Entonces no ve la acción, sino ve la condición. Entonces dice aquel: ¿de veras por eso lo hiciste? Ah, pues sí. Si usted revisa la condición y no la acción, es más fácil que usted salga, hermano, para ser libre de una situación semejante. Pero si usted está viendo, ¿te oíste lo que me dijo? Que la que sí, que no sé qué, que no, ay, Dios, eso es la de no terminar nunca. Pero si usted es sabio y escucha la palabra de Dios, cuando esté en un problema de ofensa, no active la acción, active la condición de la persona, y a lo mejor la condición lo va a llevar a decir: de veras, ni siquiera se dio cuenta que me ofendió. Ay, pero yo estoy muriéndome porque me ofendió. Y el otro va a decir: ni siquiera me fijé. ¿Cómo salgo de mis ofensas? Lo más rápidamente. No se quede oyendo las palabras. Use el pensamiento, la razón, y busque razones para perdonar, no acciones para quedar condenado. Amén.
Póngase de pie. Perdón que los hice llevar un poquito, necesitaba terminar esta parte. Seguimos el día miércoles. Seguimos, necesitamos, hermanos, todo, buscando ser fuertes en el Señor. Yo quiero preguntar en esta mañana, ¿cuántos de veras queremos ser fuertes en Cristo Jesús? Amén. Bueno, hermanos, nuevamente, ¿cuántos queremos ser fuertes en Cristo Jesús? Pero hermanos, las emociones no nos hacen fuertes. Las razones, y sobre todo las razones bíblicas, nos hacen poderosos en el Señor, y debemos buscarlas. Mire, si solo somos de los que venimos a cantar y cantar y cantar y cantar, cantemos, hermanos, porque Dios nos ha mandado a cantar, pero aprendamos la palabra de Dios, que es lo más importante. Cantando, mire, Dios se manifiesta, Dios es poderoso, Dios es fiel, Dios hace milagros, pero necesitamos, para caminar en sabiduría, aprender la palabra del Señor, hermano. Y entonces estamos en una situación y nos hacemos pedazos, y el enemigo comienza que no sé qué, que dijeron tal cosa aquí, y yo sí, y solo digo sí. No he conocido cuando estoy bajo el ataque del enemigo y cómo librarme de él en el nombre de Jesús. Cubrirme la palabra del Señor. Pues al final es inevitable. Mire, las ofensas son inevitables, hermanos. Como quien dijo alguien por ahí, mire, no somos moneditas de oro para caerle bien a todo mundo. Y eso pasa dentro de la iglesia. Uno sabe a qué se expone, que uno se para acá y no voy a creer que todo el mundo, ay, que siga, no, yo no me creo eso, pues. Yo tengo que estar preparado. Pero tengo que estar preparado en mi corazón, porque lo que más me interesa es mi libertad. Si aquel que está atado creyendo de mí, lo que sea, es problema de él. Pero yo voy a buscar lo que a mí me conviene, y es postrarme delante del Señor, pedirle perdón en todo lo que esté, continuamente buscar su presencia en el nombre de Jesús. Los demás no tengo control. No me ha mandado el Señor a tener control de la vida de los demás, pero sí de mi vida, para ser libre en el nombre de Jesús. Amén.